Bueno, ¿yo dónde me pongo esto? Lista. Bueno, este video lo quiero hacer un poquito más espontáneo que normalmente porque quería hablar de algo muy increíble para mí, que es la fotografía al desnudo. ¿Y por qué voy a hablar de esto sabiendo de que Instagram me ha pegado una censura increíblemente gigante, al igual que TikTok? Pues porque soy masoquista y como buen artista, pues vamos a ser censurados otra vez. Bueno, en sí de lo que quería hablar entonces es más que todo de la historia de la fotografía al desnudo, que es algo muy increíble, principalmente porque, wow, a día de hoy pues la fotografía al desnudo no solo en plan artístico, sino en diferentes aspectos como la pornografía ha tenido muchas variaciones, así que creo que es importante para todo el mundo conocer de esta historia. Bueno, en este video voy a mencionar algunas de las cosas importantes que se van a tratar acá, y es que esto es un tema muy amplio, casi cualquier tema de arte es demasiado amplio y tiene una historia muy grande por detrás, pero en esta parte me quiero enfocar solo exclusivamente en historia de la fotografía del desnudo. ¿Por qué? Porque primero tendríamos que conocer también la imagen del desnudo a través de las épocas, es decir, desde dónde el ser humano viene a retratar los cuerpos desnudos, cuáles fueron sus implicaciones según la época, dependiendo también de su cultura, cómo llegaba a ver el desnudo, es decir, en dónde era mal visto, dónde era bien visto, cómo era visto y de quién era visto. Entonces, eso es algo que voy a retomar en otro video para complementar este. Ahora solo nos vamos a centrar más o menos desde la época victoriana, donde surgieron los primeros daguerrotipos que mostraban cuerpos desnudos. Quería mencionar también, antes que nada, que un daguerrotipo es una de las primeras formas que se obtuvieron para tener imágenes, fotografías, inventado por Louis Daguerre. Entonces, por eso se llama daguerrotipo. Prácticamente es una manera de obtener imágenes a través de un proceso químico que se originó en 1839. Luego hablaremos más sobre el daguerrotipo. Comencemos hablando entonces de la historia de la fotografía en el retrato. Primero, la primera fotografía, de hecho, ni siquiera fue del retrato de una persona, sino que fue de un paisaje. Esto por la invención de la cámara oscura, lo que se necesitaba un gran tiempo de exposición debido a que era una técnica no tan avanzada, por lo tanto teníamos que dejar directamente una imagen estática, por lo tanto la fotografía de paisaje era la mejor para este caso. Cuando avanzaron las técnicas, finalmente se pudo obtener la fotografía de retrato, es decir, fue algo que podían tener las personas menos privilegiadas, es decir, nosotros los pobres, para poder tener su propio retrato, ya que evidentemente un retrato era altamente costoso, más incluso en su época, mientras que en la fotografía era muchísimo más fácil retratar a alguien. Sin embargo, aún así requería varios minutos de exposición, es decir, las personas tenían que permanecer varios minutos completamente inmóviles para no dañar la fotografía, y aún así tenían que pintar los ojos de las personas en las fotografías. Era increíble esto. Pero bueno, pasar de horas de exposición a solo unos minutos ya es de por sí un gran avance. En París es en donde nace esta distribución de las primeras imágenes eróticas en daguerrotipos. La cosa es que la técnica de daguerrotipo era muy costosa para su época, entonces si estaba dispuesto alguien a sacrificar el salario de una semana, podía tenerlo. Así que básicamente estas fotografías estaban destinadas a los señoritos de la clase alta que podían permitirse tener estas fotos guardadas en sus billeteras o guardadas debajo de la almohada para conversaciones íntimas consecuentes en la tarde. Podemos conocer de toda esta historia en un libro llamado Frivolidades Parisinas. Este libro abarca toda la historia de la fotografía erótica, sus inicios, sus orígenes, cómo era. La cosa es que esta fotografía en sí mostraba mujeres posando muy naturalmente, con atuendos un poco extravagantes, haciendo alusión a prostitutas o que simplemente modelaban pícaramente con otras mujeres, o simplemente se veía de manera un tanto explícita
sus partes íntimas sin llegar a verse realmente morbosa como lo podríamos conocer en la actualidad. Sin embargo, tener una de estas fotografías era wow, estaba completamente prohibido. Y es que en París, en Francia, se distribuyeron al principio cerca de 5.000 daguerrotipos, de los que se conservan 1.200. Básicamente, la policía no podía hacer mucho en contra de la creciente demanda de estas fotografías y el próspero comercio que se formaba a partir de ellas. Cabe mencionar que el modo de distribución de estas fotografías era dado por camareros, prostitutas, vendedores, ambulantes, entre otros, que sabían a qué público dirigirse para poder vender estas fotografías. Estas fotografías, catalogadas obscenas, prohibidas en la sociedad de su época, eran impactantes principalmente por el hecho de que las personas no estaban acostumbradas a ver un desnudo humano sin alterarse. Es así que una manera ingeniosa de evadir el acoso policial constante era cambiar sutilmente de nombre a la fotografía erótica y pasar a la fotografía del desnudo artístico. Las representaciones de la desnudez del cuerpo humano de manera gráfica se han representado desde hace mucho tiempo. Podemos conocer al papiro de Turín, un papiro que mide aproximadamente 2 metros, donde se pueden presenciar las primeras imágenes de desnudo o representación erótica, al igual que la famosa obra de Kama Sutra, una representación de la cultura hindú, que a través del rito sexual se podía alimentar la espiritualidad. Podemos conocer otro tipo de imágenes, incluso ilustraciones japonesas que tienen como fin el apreciar la desnudez desde la vestimenta, porque era muy común en el antiguo Japón. Incluso actualmente tengo entendido de que todavía se ve que es común el uso de los baños públicos, donde las personas están literalmente desnudas, y para ellos es completamente normal apreciar esta desnudez desde simplemente el cuerpo humano. Entonces, estas representaciones japonesas lo que tenían era de que mostraban escenas eróticas, pero con el gran detalle de telas preciosas, porque era una manera de dar a conocer el erotismo desde la piel vestida. ¿Qué pensarías tú si trataran de decirte de que una imagen de desnudo artístico es directamente pornográfica? Pensarías, pero parce, ¿qué es esta estupidez tan grande? Y es que sí, las imágenes simplemente que mostraran desnudos eran completamente pasadas como pornográficas, obscenas, y básicamente la gente con las ideas puritanas de la época lo veían como aberrante. En el caso como tal de la medicina y del arte, entonces, ¿cómo se fueron induciendo estas imágenes del desnudo? Primero, ¿qué separa la fotografía erótica de la fotografía al desnudo con la idea de vender carne? Y es que realmente en su época, con estos primeros daguerrotipos, realmente no había mucha diferencia, porque si bien podíamos ver un desnudo que no era explícito como lo podemos considerar a día de hoy de lo que es algo verdaderamente pornográfico, en su época sí lo era. Es entonces que la imagen del desnudo como tal, tenemos el concepto de que es mostrar la carne y el cuerpo desde la elegancia, desde la sutileza. Entonces, ¿qué divide lo que es arte en el desnudo fotográfico y qué no? Para el estudio de la medicina, por ejemplo, eran necesarias estas ilustraciones del cuerpo desnudo, y desde la fotografía era todavía mejor porque era aún más preciso. Por lo tanto, podían pasarlo por alto por estas pequeñas excepciones desde la academia. Entonces podemos hacer referencia también a una de las obras de Marcel Duchamp. Las primeras animaciones de la historia podemos recordarlas como este caballo de 16 fotogramas que fue tomado con varias cámaras que captaron cada uno de los movimientos para probar una apuesta de que el caballo nunca podía estar con las patas completamente extendidas en el aire. Siempre iba a estar
o tocando el suelo o con las patas recogidas. Gracias a esta invención como del movimiento como tal en la fotografía, también haciendo alusión a esta obra de Marcel Duchamp, desnudo bajando la escalera, una obra de 1912, sí, la misma fecha en donde se hundió el Titanic, podemos conocer el lado de la fotografía en donde se hace esta misma representación pero con una mujer desnuda o con el propio Marcel Duchamp bajando la escalera. Hay algo muy interesante y es que Alec Craig, un apasionado nudista y vociferante activista contra la censura, advirtió en la década de 1930 que las instantáneas tomadas en un campo nudista no pueden ser consideradas obscenas. Con esto también podemos llegar a otra conclusión, o bueno, otra pregunta, otra duda. Realmente lo obsceno varía, depende de su entorno, o sea, del lugar en donde se presente. Es decir, una imagen de un libro de anatomía al desnudo puede ser considerado obsceno en un convento. Depende siempre de la sociedad en la que se presente. Así que, a pesar de que estas imágenes artísticas, de esta introducción de la fotografía del desnudo como tal no tenía una intención de excitar al espectador, las personas al no estar verdaderamente acostumbradas a este cuerpo desnudo pues también tomaban estas fotografías para sí mismos, así que era normal que estas personas guardaran esas fotografías en sus billeteritas. Con esto hay algo que me parece muy interesante y es que las personas que estamos acostumbradas a conocer el cuerpo desnudo por el hecho de que somos artistas plásticos o fotógrafos, podemos verlo con una gran naturalidad, mientras que las personas que no están exactamente acostumbradas a ello pueden encontrar comodidad, pueden encontrar incomodidad, también dependiendo del contexto en el que se les presente. Es decir, por ejemplo, acá ahí me parece muy interesante y es que las fotografías de Horace Narbeck, conocido profesionalmente como Roger, cuyas imágenes prolíficas y comercialmente adaptables se reutilizaron para una amplia gama de audiencias y argumentos. Es decir, las fotografías de este hombre presentaban mujeres desnudas al aire libre de una manera que representara mucho su belleza y feminidad, pero aparecían en imágenes de revistas para hombres, en folletos, y proporcionaban una orientación técnica en revistas de fotografía, mientras que excitaban en folletos de pin-ups. Roger, por ejemplo, se sintió frustrado durante mucho tiempo por la censura que tenía su obra, por lo tanto cada una de sus fotografías terminaba siendo una burla, una sátira hacia estas personas que trataban de proteger la moral pública por medio de su censura, mientras que disfrutaban de los privilegios que se ocultaban detrás de esa vigilancia, lo cual sí, básicamente era una hipocresía total. Eso sí, siempre ha habido una gran batalla legal contra este material pornográfico o este material del desnudo desde siempre, prácticamente desde su mera existencia. Ha habido alguien siempre detrás que diga, wow, esto no puede salir a la luz pública, pero ha sido demasiado difícil controlarlo. Es decir, se ha incautado un montón de material. ¿Se imaginan? O sea, ¿cómo eran los lugares en donde almacenaban todo este material incautado? ¿Quién vigilaba este material? Un artista muy importante que me parece demasiado relevante mencionar, teniendo en cuenta que estamos hablando de la fotografía al desnudo, es Andrés Sierra, un fotógrafo colombiano de Bogotá que hizo algo impresionante. Es que contrató modelos que tuviesen amputaciones, deformidades faciales e indigentes para que fueran sus modelos en fotografías al desnudo. Es decir, el trato humano que tuvo que tener este hombre para poder que esas personas aceptaran esto y que realmente no fuera producto de la necesidad y la aberración, me parece impresionante, porque evidentemente fue calificado por muchas personas de aberrante. Por lo tanto, estas imágenes tan explícitas, tan crudas, tal vez nos quieran demostrar de que estas personas también tienen derecho a disfrutar libremente de su sexualidad. O también es una visión muy diferente del concepto que tenemos hegemónico del cuerpo en la fotografía al desnudo.
Es decir, esto como obra de arte me parece maravilloso y se ve reflejado en su colección Kama Sutra, que es en donde recopila esta serie de fotografías maravillosas que en serio les recomiendo que vean. Para no hacer más largo el video, creo que dejaré así por hoy porque de verdad quiero abarcar más temas sobre este mundo del desnudo, no solo desde la fotografía, incluso hay muchas otras cosas que podríamos abarcar, pero para no hacer el video tan largo lo vamos a dejar hasta aquí por hoy y muchísimas gracias para los que llegaron hasta acá, permanecieron la mayor parte del video. Muchas gracias y espero que estén muy bien. No estoy tan activa en Instagram por este tema de la censura, así que Instagram no le está recomendando mi cuenta a otras personas. Me ayudaría mucho entonces con su like, su comentario. Y eso sería todo. Entonces, hasta luego.